¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre en este su canal cristiano, adventista, estudiando el verbo. Feliz sábado a todos. Qué bendiciones estar juntos en el día del Señor y participar en una escuela sabática. Y en esta hora queremos invitarles para que nos acompañen a todos ustedes al repaso de la lección número 6 para el 10 de agosto del año 2024, titulada De adentro hacia afuera. Y como siempre, antes de ir al punto central de la lección, vamos rápidamente a la introducción de esta lección. En esta semana observamos a Jesús levantando una controversia por rechazar la tradición religiosa que va contra los mandamientos de Dios. Luego lo vimos yendo a Tiro y Sidón, en donde gracias a la fe de una mujer le concedió lo que ella pedía, es decir, la sanidad de su hija. Al dirigirse a Decápolis, Jesús sanó a un sordomudo. Luego, hasta la primera mitad del capítulo 8, estudiamos el significado que Jesús le dio al pan y a la levadura como símbolo de las enseñanzas y tradiciones. Asimismo, podemos observar que durante su ministerio Jesús exaltó las Escrituras como revelación de Dios, a menudo citando el Antiguo Testamento. Aunque los maestros de Israel conocían bien las Escrituras hebreas, la tradición humana era, para la mayoría de ellos, más preeminente que la instrucción bíblica. Con este contexto en mente, nuestro estudio realizará discusiones seleccionadas entre Jesús y los fariseos. Bien, ahora quiero que me acompañen a tener una palabra de oración y quiero orar también de manera particular por un compañero de mi esposa en el trabajo, que trabaja ahí en el hospital regional general Emilio Sánchez Piedras, de nombre Fernando, quien desde hace días está muy grave, tiene varias complicaciones de salud y quiero orar por él. Parece ser que ya lo dieron de alta, pero no son buenas las noticias que tenemos, así que vamos a orar por él y vamos a orar también por este repaso de lección para que el Espíritu Santo trabaje en las mentes, en los corazones de cada persona que lo escuche, de cada persona que quiera compartir este mensaje de salvación que Cristo tiene para nosotros. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda suprema alabanza y honra. Y te damos gracias, Padre, porque hasta aquí sin duda nos has proveído, nos has bendecido, nos has librado de muchos peligros. Queremos suplicarte humildemente, Padre eterno, de manera muy especial, por un compañero de mi esposa de nombre Fernando, quien estaba en el filtro del Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras, aquí en el municipio donde estamos. Queremos pedirte, oh Padre, que si es tu voluntad, hagas un milagro y sanes, por favor, a este Fernando. Los médicos han dado su diagnóstico y no son muy buenas noticias, así que queremos suplicarte humildemente que puedas, Padre eterno, bendecirle. Él tiene un hermano que está en silla de ruedas y que depende de él, así que queremos suplicarte también por él y por su tía, que también vive con ellos. Y queremos también pedirte, Padre eterno, en esta hora también, que nos habilites con poder para que podamos hacer este repaso de lección conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, siempre guiados por el Espíritu Santo, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo y te lo rogamos humildemente. Amén. Vamos al punto central de esta lección que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 15. Marcos 7, 15. Y vamos a leer desde el versículo 14 para poder entender el contexto de esta cita que es muy importante para toda la lección. Y llamando así a toda la multitud, les dijo:
oídme todos y entended. ¿Quién es el que está hablando? Jesús. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Interesante cita, como todas las que hemos venido leyendo, ¿verdad? Porque por lo general, dice el comentario bíblico adventista, los comentadores yerran en los versículos del 15 al 23 de Marcos 7, aplicándolos al problema de las carnes limpias e inmundas, cuya diferencia se hace presente en Levítico 11. Es sumamente claro por el contexto que Jesús no estaba poniendo en duda de ninguna manera algún precepto del Antiguo Testamento, sino que más bien estaba negando la validez de la tradición oral, Marcos 7:3. En este caso específico se trata de la tradición que afirmaba que el alimento comido con manos indebidamente lavadas, en un sentido ritual, se convertía en una causa de impureza, Marcos 7:2. Eran siempre y exclusivamente los mandamientos de hombres, Marcos 7:7, contra los cuales protestaba Jesús, distinguiéndolos claramente de los mandamientos de Dios, tal y como se presenta en las Escrituras. Aplicar los versículos de Marcos 7 al 15 al 23 al asunto de carnes limpias e inmundas es no tener en cuenta para nada el contexto. Si Jesús en esta ocasión hubiese eliminado la distinción entre las carnes limpias e inmundas, es obvio que posteriormente Pedro no hubiera reaccionado como lo hizo ante la idea de comer carnes inmundas, de acuerdo a lo que está escrito ahí en Hechos capítulo 10 versículos de 9 al 18 y Hechos 10:34 y Hechos 11 del 5 al 18. Debería destacarse que el problema que se debatía entre Jesús y los fariseos no tenía nada que ver con la clase de alimento que se iba a comer, sino solamente con la forma en que se debía comer, ya fuera con el lavamiento ritual de las manos o sin él, Marcos 7, de 2 al 3. Según los reglamentos judaicos, aún la carne declarada limpia en Levítico 11 podría ser considerada inmunda debido a algún contacto con personas inmundas, Marcos 6:43. Y Jesús, cuando dice lo que sale en Marcos, en los versículos 21 al 23 de Marcos 7, hay una lista de las cosas a las que se refiere Jesús. Aquí Cristo afirma que la contaminación moral provocada por quebrantar el mandamiento de Dios es una consecuencia mucho mayor que la contaminación ritual, de un modo especial cuando esta última, basada exclusivamente en la tradición de los hombres, Marcos 7, del 7 al 8, Jesús dice que la contaminación del alma es un asunto mucho más grave que la contaminación ritual del cuerpo, ocasionada por el contacto con personas o cosas que eran ceremonialmente inmundas. ¿Qué es lo que contamina? Dice Jesús, Marcos 7 del 21 al 23. Aún en el Antiguo Testamento, Dios afirma que específicamente que no le agradan las meras formas de culto ritual, Isaías del 1 del 11 al 13 y Miqueas 6 del 6 al 8, practicadas como un fin en sí mismas, ¿verdad? Ahora bien, hay una pregunta que se encuentra en el versículo 5, ¿sí?, que es importante considerar, por la cual se da la controversia, ¿verdad? Le preguntaron a Jesús, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? De ahí se desata, sí, el punto central para esta lección. Un tema que enfrentó en diversas ocasiones a los fariseos con Jesús fue la tradición. Rotar unos cereales con las manos en sábado, comer sin purificar sus manos, dedicar objetos al servicio de Dios para evitar que otros puedan disfrutarlos, no tocar a un gentil ni comer con él, y muchas diversas eran las tradiciones que hacían la religión fariseica difícil y dura de seguir. A causa de sus tradiciones se convertían en guías ciegos, ¿verdad? Mateo 23:16, que cerraban al pueblo la entrada al reino de los cielos, Mateo 23:13. Y estos son los puntos en los que vamos a reflexionar.
Número 1, los problemas de la tradición, ¿sí? En donde vamos a ver que las tradiciones sustituían los mandamientos de Dios, Marcos del 7, del 1 al 13. Y vamos a ver igualmente lo que contamina y lo que no, Marcos 7, 14 al 19. Número 2, la tradición y los gentiles, donde vamos a ver aspectos que tienen que ver con, bueno, la palabra es un poquito, quizás para algunos incómoda, ¿no? Perrillos que superan a sus amos, Marcos 7, del 24 al 30. Oídos que se dejan abrir, Marcos 7, del 31 al 37. Y por último, la levadura de la tradición, Marcos 8, del 11 al 13. Vamos rápidamente al primer punto, que son los problemas de la tradición. Número 1, que son sustituir los mandamientos de Dios. Para ello quiero invitarles para que tomen sus Biblias y vayamos a Marcos 7:9. Marcos 7:9. Vamos rápidamente. Marcos 7:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? También les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Otra versión dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dios había ordenado que los sacerdotes se purificaran con agua antes de ministrar en el santuario, ¿verdad? Éxodo 30, del 17 al 21. Vamos rápidamente. Éxodo 30, del 17 al 21. Éxodo 27. Éxodo 30, del 17 al 21. Éxodo 30, del 17 al 21. Habló, versículo 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Como podemos observar en esta cita, este hábito espiritual era para los sacerdotes, ¿verdad? No especifica que era para todo el pueblo, ¿verdad? Los sacerdotes querían que los demás guardaran conforme a la tradición de ellos, ¿verdad? Eran muy celosos, yo diría con exceso. Los judíos habían extendido este mandamiento a todas las personas para evitar la contaminación ritual. La pregunta de los escribas y fariseos estaban destinada a probar que Jesús no respetaba los mandamientos, pero es evidente que eran tradiciones, eran mandamientos quizás, pero solamente para los sacerdotes, Marcos 7:5, pero esa pregunta se volvió en su contra. Jesús sí respetaba los mandamientos, eran ellos los que quebrantaban y sustituían por sus propias tradiciones. Por eso Jesús les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, un ejemplo, si dedicaban algo a Dios, decían corbán. Por ejemplo, una casa, se convertían en usufructuarios hasta su fallecimiento, pero no podían usarla para otro fin, como el de ayudar a sus padres. Marcos 7, del 9 al 13. Vamos a leer esa cita. Marcos 7, del 9 al 13. También les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permitían que nadie ayude más a su padre o a su madre.
Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Esto les dijo Jesús a los fariseos y escribas. Elena G. de White, en su matinal Dios nos cuida, del 12 de diciembre, miren lo que dice. En el último gran conflicto entre la verdad y el error, no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esa batalla estamos entrando ahora. Es la que libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Sin duda, hoy más que nunca estamos viviendo esto. Particularmente hay una entidad político-religiosa que está tirando por tierra los mandamientos de Dios. La Biblia le llama Babilonia, pero también la Biblia nos dice que Babilonia ha caído, ¿verdad? Ha caído. El capítulo 18 de Apocalipsis nos dice que se ha convertido en un refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro, está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Y todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Ahora bien, vamos entonces a ver qué es lo que contamina y lo que no. Para ello, nuevamente, quiero invitarles para que tomen sus Biblias. Vayamos nuevamente al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 15. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella, ¿verdad? Este es el punto central de la lección, ¿verdad? La carne santificada de animal sacrificado se volvió inmundo al ser tocada por alguien ritualmente inmundo, es decir, que no se lavara las manos, por ejemplo. Ageo 2, 12 al 13. Vamos rápidamente al libro de Ageo. Ageo 2, 12 al 13. Es un libro muy pequeño, solo trae 2 capítulos. Dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y digo a Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Tocar un cadáver provocaba una grave contaminación ceremonial. Números 19:11. Todo lo que era tocado por la persona contaminada se volvía inmundo. ¿Qué estamos viendo? En la tradición farisaica, esto se extrapolaba a cualquier alimento permitido por Levítico 11, y cualquier persona estuviese o no impura. La cuestión planteada no tenía nada que ver con los alimentos que se podían comer o no, sino con la manera con la que se comían, con las manos purificadas, lavadas o inmundas. Por eso, si no te lavabas las manos de una forma determinada, el alimento que comes era impuro. Pero Jesús dejó claro que un alimento limpio no se hace impuro por comerlo sin realizar el rito tradicional. Marcos 7, 18 al 19. Vamos rápidamente a Marcos 7, 18 al 19. Marcos 7, del 18 al 19. Y les digo: también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no lo pueda contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Aquí ya, en esta parte, queda aclarada cualquier duda acerca de lo malo que pueda entrar en nuestra vida
en nuestra mente, en nuestra alma, ¿verdad? Porque el punto central de entrada, en el versículo 15, dice: no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Sin embargo, Jesús aclara en el versículo 19 a qué se refiere. Dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Sin embargo, lo que realmente contamina a la persona es lo que tiene dentro. De nuestros deseos y pensamientos surgen nuestros pecados. Si leemos Marcos 20 al 23, vamos a entender esto. Dice, pero decía que lo que el hombre, que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sin duda, si esto sale del hombre, el que escucha es el que sin duda es contaminado. Vamos al punto número 2, la tradición de los gentiles. Perrillos que superan a sus amos. Para ello quiero invitarles nuevamente a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Según la tradición, un judío no podía tocar a un gentil pagano, extranjero, ni entrar en su casa ni comer con él o ella. Al tratar con esta mujer griega, Jesús parece apoyar estas tradiciones, pero no puedes sanar a tu hija porque eres pagana. Pero no puedo sanar a tu hija porque es pagana. Solo sano a judíos, Marcos 7, 26 al 27. Vamos a ver cómo está esto. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí? En otras palabras, le dijo: no puedo sanar a tu hija porque eres pagana, solo sano a judíos. En esta descripción, los judíos son los hijos de Dios y los paganos perrillos, perros domesticados. La mujer captó las pistas que Jesús dejaba en su mensaje, se aferró a ellas por fe y le ganó a Jesús la discusión de acuerdo al versículo 28 de Marcos 7. ¿Sí? Respondiendo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella estaba pidiendo un segundo puesto, pero el propósito que tenía ella era muy claro, ¿verdad? Que sanara a Jesús a su hija, ya sea al último o en segundo término. Vamos a otro aspecto de este punto: la tradición y los gentiles. Oídos que se dejan abrir. Para ello quiero invitarles a Marcos 7:34. Marcos 7:34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Desde Tiro, Jesús dio un rodeo intencional para evitar Galilea. Marcos 7:31. De esta forma pudo pasar tiempo con sus discípulos. Al llegar a Decápolis le trajeron a una persona para ser sanada. Tomándole aparte, usó un sistema peculiar para sanarlo. Vamos al versículo 32 al 34. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera su mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se ató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Con sus acciones Jesús le permitió a este hombre ejercer fe en que él podía sanarle. Como resultado, se maravillaron muchos de Jesús. Algunos comentadores dicen que este relato y este milagro que hace Jesús con el sordo
devolviéndole el oído y el habla, es una recreación que Jesús hizo. Y con esto Jesús demuestra que hay poder en el Hijo de Dios. Para ello también nos dice que nos hace falta fe para poder también recibir sus bendiciones. Ahora, ¿pero por qué gimió Jesús al exclamar sea abierto? El sordo pudo oír con claridad y las primeras palabras que oyó fueron las de Jesús. Mas Jesús pensaba en aquellos que oyendo no querían oír sus palabras ni recibir su mensaje. Jesús desea que tengamos nuestros oídos prestos. En otras palabras, ¿sí? Jesús quiere recrear nuevamente a imagen y semejanza de Dios al hombre, devolverle su naturaleza original, curarle todas sus enfermedades. Mas como somos sordos y tardos para oír, muchos andamos enfermos. En el mundo muchos andamos enfermos. Jesús desea que tengamos nuestros oídos prestos a escuchar sus mensajes y también para escuchar el clamor de aquellos que necesitan oír de nosotros una palabra oportuna. Vamos al último punto de la lección, la levadura de la tradición. Para ello, nuevamente quiero invitarles al capítulo 8 de Marcos, versículo 15, que dice la palabra de Dios: y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Es decir, guardaos de la mala influencia de Herodes, especialmente su mundanalidad y su carácter vacilante. Mateo 13:33 y Mateo 16:6. Este pasaje es paralelo a Marcos 16:6 y aparecen los saduceos en lugar de Herodes, puesto que los saduceos siempre cortejaban a los gobernantes y ellos mismos eran mundanos. Sus principales intereses eran muy parecidos con los de Herodes e interpretaban la política de él ante la nación judía, de modo que en lo que atañe el significado general y la influencia, los términos dados en Mateo y en Marcos son equivalentes. Cuando llegaron a Dalmanauta, Jesús se encontró con los fariseos sordos, que le pedían una señal de autoridad. Marcos 8, del 10 al 11. Se negó a darles señal alguna. Nada podían convencer a los que no querían ser convencidos. Decepcionado, dejó la región, embarcándose con sus discípulos, de acuerdo a lo que dice Marcos del 8 al 13, 8, versículos 12 y 13. Durante el trayecto Jesús les habló de la levadura de los fariseos, es decir, de las enseñanzas y tradiciones que permeaban la religión y la corrompían. Marcos 8:15. Hasta aquí hemos podido ver asimismo que así como hoy existe una falsa religión, también en tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas y los saduceos representaban también una falsa religión. Por eso Jesús les dice igualmente ahí en Mateo capítulo 7, versículo 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Verdad? Los discípulos no entendieron la metáfora, pensaron que les recriminaba por no haber traído pan y creyeron que no debían comprar pan sino uno que fuera fariseo o saduceo. Olvidaron que Jesús puede poner a nuestra disposición recursos ilimitados. Vamos rápidamente a Marcos 8, versículos 16 al 21. Marcos 8, versículos del 16 al 21. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndole Jesús dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Jesús
puede poner a nuestra disposición recursos ilimitados, ¿verdad? Jesús es la fuente de la vida. Jesús es la fuente de toda fe. Jesús es la fuente inagotable de amor. Bueno, vamos terminando esta lección, como siempre, con una cita del Espíritu y Profecía, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 108. No nos conviene flotar con la corriente, guiados por la tradición y por presuntuosos sofismas. Somos llamados colaboradores de Dios. Levantémonos, pues, y brillemos. No hay tiempo que perder en controversias. Los que tienen un conocimiento de la verdad como está en Jesús deben ahora unificarse en corazón y propósito. Deben eliminarse todas las diferencias. Los miembros de la iglesia deben trabajar unidos bajo la dirección que es la gran cabeza de la iglesia. Esto es Cristo, Efesios 5:23. Los que tienen un conocimiento de la verdad, levántense y brillen. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Isaías 58:1. No mutiléis más la verdad. Clama el alma por el Dios viviente. Con esto llegamos al fin de este repaso de lección. Como siempre, ¿sí?, esperando que hayamos cumplido con el propósito de Dios y que muchos que aman a Dios lo amen en espíritu y en verdad, y que su fe esté basada principalmente en su palabra, haciendo siempre su voluntad y pidiendo siempre en momentos difíciles su ayuda. Hasta pronto y que Dios les bendiga.